En 1983, el faro de Punta Escura continuaba encendiéndose cada noche con la misma regularidad. Desde la costa, la luz cumplía su función, sin variaciones, marcando el ritmo del mar y ofreciendo una referencia silenciosa a quienes navegaban después del anochecer. Lo que pocos comentaban era que, desde hacía algún tiempo, ciertas personas simplemente dejaban de aparecer. No había anuncios ni despedidas. Un día estaban allí, al siguiente, no. El abuelo que vivía junto al faro formaba parte del paisaje desde antes de que muchos pudieran recordarlo. Caminaba despacio, hablaba poco, y conocía cada cambio del viento y de la marea. Para los habitantes de la costa, era apenas el guardián silencioso de una luz antigua. Aún así, algunos empezaron a notar que siempre estaba despierto cuando alguien desaparecía, observando el mar, como si esperara algo que solo él pudiera reconocer. Las noches comenzaron a sentirse más largas. La ausencia de ciertas personas pesaba más que cualquier explicación posible. Una silla vacía en el bar, una casa cerrada durante demasiados días, una embarcación que no regresaba. Nadie lo decía en voz alta, pero todos veían la luz del faro girar lentamente sobre el agua, como si marcara no solo el mar, sino también el paso de un tiempo sin respuestas. Esta historia no habla de un misterio resuelto, ni de una investigación formal. Es el relato de un lugar, de un hombre, y de una serie de ausencias que nadie logró ignorar por completo. Si este tipo de historias te interesa, puedes apoyar el canal dando me gusta y compartiendo este video. Ese gesto permite que relatos contados con sobriedad y cercanos a lo posible sigan encontrando espacio, porque algunas historias no comienzan con un hecho evidente, sino con cambios pequeños, casi imperceptibles. Una luz que se enciende cada noche, un hombre que observa el mar en silencio, personas que dejan de aparecer, y una sensación colectiva que se instala lentamente, mientras el faro continúa cumpliendo su función, indiferente a lo que ocurre en tierra. Punta Escura era un tramo de costa pequeño, aislado y acostumbrado a vivir de espaldas al resto del país. En 1983, el tiempo parecía avanzar allí con otra cadencia. Las casas eran pocas, las calles terminaban siempre en arena, y el mar dictaba los horarios. El faro se alzaba como el único punto fijo, una presencia constante que nadie cuestionaba. La vida cotidiana transcurría sin sobresaltos visibles. Los pescadores salían antes del amanecer. Los bares abrían al caer la tarde, y las conversaciones se repetían noche tras noche. Nadie esperaba que algo cambiara. Sin embargo, poco a poco, ciertas rutinas comenzaron a romperse. No por hechos claros, sino por ausencias difíciles de explicar. No fue un solo desaparecido lo que alteró el equilibrio del lugar. Fue la repetición. Personas que dejaban de ocupar su sitio habitual. Nombres que ya no eran pronunciados. Puertas que permanecían cerradas más tiempo del normal. Nada parecía lo suficientemente grave como para generar alarma inmediata. Pero todo contribuía a una incomodidad creciente. En medio de ese escenario, el abuelo del faro seguía cumpliendo su rutina. Vivía solo, apartado, con horarios propios y gestos medidos. Nadie podía decir con certeza desde cuándo estaba allí. Su figura no generaba temor, pero sí una distancia natural, como si perteneciera más al faro que al pueblo. Esta historia se sitúa en ese punto preciso, cuando las cosas aún no habían adquirido forma clara, antes de que el silencio pesara demasiado, antes de que alguien intentara unir los hechos. Es el relato de un lugar que continuó funcionando, mientras algunas personas, sin dejar rastro evidente, dejaron de estar. El abuelo del faro se levantaba siempre antes de que amaneciera. No utilizaba reloj, ni seguía horarios escritos. Su cuerpo parecía responder a señales que nadie más percibía. El cambio del viento, el sonido del mar contra las rocas, la humedad en el aire. Encendía una pequeña estufa, preparaba café y se sentaba frente a la ventana orientada al océano, observando cómo la oscuridad comenzaba a diluirse lentamente. Vivía allí desde hacía décadas. Algunos decían que había llegado después de una tormenta especialmente violenta. Otros afirmaban que siempre había estado,
incluso antes de que el faro fuera automatizado. La verdad era que nadie recordaba con claridad su llegada. Su presencia se había integrado al paisaje de tal forma que ya no despertaba preguntas abiertas. Durante el día, el abuelo casi no se dejaba ver. Caminaba por la costa, recogía objetos arrastrados por la marea y regresaba a su casa antes de que alguien intentara hablar con él. No parecía desconfiado ni hostil, simplemente mantenía una distancia constante, como si cada paso estuviera medido, para no acercarse demasiado a nadie. Las primeras personas que dejaron de aparecer no tenían nada en común, al menos en apariencia. Un pescador solitario, un hombre que bebía siempre en el mismo bar, una mujer que alquilaba una habitación cerca de la playa. Sus ausencias fueron asumidas como decisiones personales. En un lugar como Punta Escura, marcharse sin avisar no era algo extraordinario. Con el tiempo, sin embargo, las coincidencias comenzaron a incomodar. Todos habían sido vistos por última vez durante la noche. Todos habían estado cerca de la costa. Y todos, según comentarios dispersos, habían pasado por el faro en algún momento previo a su desaparición, ya fuera para orientarse, refugiarse del viento o simplemente observar el mar. El abuelo no hablaba de eso. Cuando alguien mencionaba a los ausentes, él seguía con lo que estaba haciendo, como si no hubiera escuchado. No negaba ni confirmaba nada. Su silencio no era desafiante, sino absoluto, como si las palabras no tuvieran lugar en esa conversación. Algunas noches, vecinos que no lograban dormir decían ver movimientos cerca del faro. Una silueta caminando lentamente, una luz secundaria encendiéndose por instantes, sombras que no coincidían con el giro regular de las principales. Nadie se acercaba lo suficiente como para comprobarlo. Miraban desde lejos y luego cerraban las ventanas. El mar, por su parte, seguía devolviendo restos sin historia, maderas, cuerdas, objetos irreconocibles, nada que permitiera asociar directamente las desapariciones con un final concreto. La falta de pruebas claras mantenía todo en un estado indefinido, como si el lugar se negara a ofrecer respuestas. El abuelo continuaba observando el horizonte cada noche. Permanecía allí, incluso cuando la luz del faro ya no era necesaria para la navegación. A veces se sentaba en una roca, otras permanecía de pie, inmóvil. Su atención parecía fija en un punto específico del mar, siempre el mismo. Fue entonces cuando algunos comenzaron a preguntarse si el faro no estaba cumpliendo una función distinta a la visible, no como guía para quienes regresaban, sino como señal para algo que se acercaba desde el agua. Una idea que nadie formulaba en voz alta, pero que empezaba a instalarse en el silencio compartido de Punta Escura. Con el paso de las semanas, Punta Escura empezó a reorganizarse alrededor de lo que no se decía. Las conversaciones se acortaron, los encuentros se volvieron breves, y las miradas evitaban detenerse demasiado tiempo en el faro. No hubo un acuerdo explícito, pero todos parecían entender que mencionar las ausencias solo aumentaba una inquietud que nadie sabía cómo manejar. El abuelo continuaba con sus hábitos, sin alterarlos. Cada tarde descendía hasta la orilla, recorría un tramo fijo de la playa, y regresaba antes del anochecer. A veces llevaba consigo un saco de lona, con objetos recogidos del mar. Nadie sabía qué hacía con ellos. No los vendía, ni los intercambiaba. Simplemente los guardaba. Una noche, un grupo de pescadores regresó más tarde de lo habitual. El motor de la embarcación había fallado, y el mar se había cerrado de forma repentina. Desde la distancia, aseguraron haber visto una señal distinta a la del faro. No era constante ni amplia, sino breve, dirigida hacia un punto específico. Cuando lograron orientarse, la luz ya había desaparecido. Al día siguiente, comentaron el episodio de manera fragmentada. No afirmaban haber visto algo extraño, solo algo que no coincidía con la rutina conocida. El abuelo no estaba presente cuando lo contaron. Aún así, alguien mencionó su nombre en voz baja, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. A partir de entonces, comenzaron a aparecer marcas en la costa. No eran señales claras, ni dibujos reconocibles. Solo disposiciones de piedras, restos de madera alineados, pequeñas modificaciones que rompían la forma natural de la playa. Nadie admitía haberlas hecho,
Nadie intentaba deshacerlas. El faro seguía funcionando con normalidad, pero algunos aseguraban que su ritmo había cambiado. No en la duración del giro, sino en los intervalos entre una noche y otra, como si hubiera momentos en los que la luz se encendía antes de lo esperado, como si respondiera a algo que no figuraba en ningún registro. Una mujer que vivía cerca del acantilado fue la siguiente en dejar de aparecer. No tenía vínculos cercanos ni una rutina visible. Aún así, su ausencia fue notada de inmediato. Su casa quedó intacta, con objetos personales en su lugar. La puerta estaba cerrada, sin señales de fuerza. Esa misma noche, varios vecinos afirmaron haber visto al abuelo descender por un sendero que casi nadie utilizaba. Llevaba una linterna apagada y caminaba sin prisa. No parecía dirigirse al pueblo, ni regresar a su casa. Su trayecto terminaba en una zona de rocas, donde el mar golpeaba con mayor fuerza. Nadie lo siguió, no por miedo declarado, sino por una sensación compartida, de que no correspondía hacerlo. El respeto que inspiraba no era admiración, ni afecto. Era una distancia construida con los años, difícil de explicar, y aún más difícil de romper. Desde ese momento, el faro dejó de ser solo un punto de referencia. Se convirtió en un lugar que nadie atravesaba sin motivo. Un espacio que parecía exigir una razón para acercarse. Y el abuelo, siempre presente, siempre silencioso, seguía siendo la única figura que se movía con naturalidad entre la luz, el mar y las personas que ya no estaban. El invierno llegó a punta escura, sin anunciarse. Las mañanas se volvieron más grises, y el viento arrastraba un frío constante desde el mar. Con el cambio de estación, el movimiento en la costa disminuyó. Menos embarcaciones, menos caminatas nocturnas, menos personas dispuestas a permanecer afuera. Después del anochecer, el faro, en cambio, seguía encendiéndose cada noche, imperturbable. El abuelo comenzó a pasar más tiempo fuera de su casa durante la noche. Ya no se limitaba a observar el horizonte desde la distancia. Caminaba alrededor del faro, revisaba estructuras antiguas, descendía por senderos que parecían llevar a ninguna parte. Algunos lo vieron entrar en una construcción baja, casi oculta, entre las rocas, que muchos creían abandonada desde hacía años. Esa construcción había servido, tiempo atrás, como depósito de herramientas y combustible. Con el paso del tiempo, dejó de utilizarse y fue quedando fuera de la memoria colectiva. Nadie recordaba haber visto al abuelo entrar allí antes. La puerta, que solía estar cerrada, apareció abierta durante varias noches consecutivas. Coincidiendo con eso, una nueva ausencia fue notada. Un joven que había llegado meses antes para trabajar de forma temporal en la costa, dejó de presentarse. No tenía familia en el lugar, ni había generado lazos fuertes, pero su desaparición llamó la atención. Por un detalle, había sido visto conversando con el abuelo la noche anterior. No fue una conversación larga, solo un intercambio breve junto al faro, bajo el sonido constante del viento. Nadie escuchó las palabras, solo vieron al joven asentir, guardar algo en el bolsillo y alejarse en dirección a la playa. El abuelo permaneció allí, observando cómo se perdía entre la oscuridad. En los días siguientes, el mar devolvió menos restos de lo habitual. Las mareas parecían limpias, casi ordenadas. Algunos interpretaron eso como un cambio natural. Otros sintieron que algo estaba siendo retirado antes de llegar a la costa, como si el mar ya no devolviera todo lo que solía tomar. Las marcas en la playa se hicieron más complejas. No formaban símbolos claros, pero su disposición parecía responder a un patrón repetido. Piedras colocadas en semicírculos, maderas alineadas apuntando hacia el agua, espacios deliberadamente despejados. Nadie intervenía. A nadie preguntaba. El abuelo empezó a ser evitado de forma abierta. Cuando aparecía en el pueblo, las conversaciones se interrumpían. No por hostilidad, sino por una incomodidad que ya no podía disimularse. Él no reaccionaba a eso. Seguía caminando con la misma calma, como si no percibiera el cambio en los demás. Una noche especialmente cerrada, el faro emitió una luz distinta. No fue más fuerte, ni más débil, fue más breve. Un destello,
que no siguió el giro habitual. Quienes lo vieron no supieron explicarlo. Solo coincidieron en que, durante ese instante, el mar pareció detenerse. A la mañana siguiente, el sendero que conducía a la construcción abandonada apareció marcado por huellas recientes. Iban en una sola dirección, hacia las rocas. No había huellas de regreso. El viento y la marea las borraron antes del mediodía, pero para entonces ya era imposible ignorar que algo en Punta Escura estaba ocurriendo sin intención de ser explicado. La primavera llegó sin alivio. El clima se volvió más estable, pero la sensación en Punta Escura no cambió. El pueblo parecía sostenerse por inercia, cumpliendo rutinas mínimas, mientras evitaba todo lo que no encajara en lo habitual. El faro seguía siendo visible desde cualquier punto de la costa, y su presencia marcaba los días con una precisión que contrastaba con el desorden silencioso de las ausencias. El abuelo redujo aún más sus apariciones durante el día. Cuando salía, lo hacía temprano, antes de que alguien pudiera cruzarlo. Su casa permanecía cerrada, sin señales de actividad. Pero por las noches, la luz interior se encendía durante horas. Algunos vecinos comenzaron a notar sombras moviéndose detrás de las cortinas, siempre lentas, siempre solitarias. Una mañana, el mar devolvió un objeto que nadie reclamó. Era una prenda de abrigo gastada, reconocible solo para quienes sabían mirar con atención. Había pertenecido a uno de los primeros hombres que dejó de aparecer. Nadie la retiró de la arena durante horas. Cuando finalmente desapareció, no fue por la marea, simplemente ya no estaba. Ese mismo día, el abuelo fue visto cargando su saco de lona, más lleno de lo habitual. Caminó en dirección al faro, sin detenerse, sin mirar a los lados. El saco parecía pesado, pero él avanzaba con la misma lentitud controlada de siempre. No hubo curiosos. Nadie lo siguió. Al caer la noche, la luz del faro permaneció apagada durante varios minutos. No fue un corte prolongado, pero bastó para generar inquietud. En la oscuridad, el sonido del mar se volvió más presente, más cercano. Cuando la luz volvió a encenderse, lo hizo de golpe, iluminando una franja distinta del agua. Algunas personas afirmaron haber visto figuras moviéndose en la orilla durante ese intervalo. No se acercaban al pueblo ni se internaban en el mar. Permanecían allí, inmóviles, como si esperaran una señal que tardaba en llegar. Nadie pudo describirlas con claridad. Al encenderse nuevamente el faro, ya no estaban. Al día siguiente, una de las casas más antiguas del lugar apareció abierta. Pertenecía a una mujer mayor que llevaba días sin ser vista. Dentro, todo estaba en orden. No había signos de lucha ni de partida apresurada. Solo una sensación de abandono reciente, como si alguien hubiera salido con la intención de volver. El abuelo pasó frente a esa casa. Esa misma tarde, se detuvo por un momento, observó la puerta abierta y continuó su camino. No mostró sorpresa ni curiosidad. Su reacción fue idéntica a la que habría tenido ante cualquier otra casa cerrada del pueblo. Las marcas en la playa comenzaron a desaparecer, reemplazadas por otras nuevas, ubicadas en puntos distintos. El patrón cambiaba, pero la intención parecía la misma: señalar, delimitar, preparar. Nadie intentó intervenir. La costa se había convertido en un espacio que todos transitaban con cuidado, como si pudiera responder. Para entonces, ya no se hablaba de personas que dejaban de aparecer. Se hablaba de un proceso, de algo que no necesitaba explicación ni testigos. El faro seguía encendiéndose cada noche, y el abuelo seguía allí, cumpliendo una rutina que nadie entendía por completo, pero que todos habían aceptado, sin resistencia. El verano encontró a Punta Escura más vacía que nunca. No por una partida masiva, sino por una reducción gradual de presencia. Las casas seguían en pie. Los objetos permanecían donde siempre, pero faltaban voces. El pueblo funcionaba con lo indispensable, como si se hubiera acostumbrado a operar con menos personas de las que había tenido. El abuelo del faro comenzó a modificar su rutina nocturna. Ya no permanecía siempre en el mismo punto, ni seguía horarios reconocibles. Algunas noches encendía luces secundarias por breves instantes. Otras, caminaba hasta la orilla,
y regresaba sin detenerse. Su figura se volvió parte del paisaje nocturno de un modo más evidente, imposible de ignorar. Una tarde, un hombre llegó desde una localidad vecina para buscar a un familiar. Preguntó en el bar, recorrió las calles, miró las casas cerradas. Nadie pudo darle una respuesta concreta. Alguien le señaló el faro como referencia final, no por información, sino por costumbre. El hombre caminó hacia allí, antes de que cayera la noche. Fue visto por última vez, cerca de las rocas, observando el mar. No parecía desorientado ni alterado. Permaneció de pie durante largo rato, como si esperara algo. Algunos lo vieron hablar con el abuelo. No distinguieron gestos ni palabras, solo una breve cercanía, seguida de una separación tranquila. Esa noche, el faro emitió una secuencia distinta. No fue un error técnico ni un apagón. La luz se encendió y apagó varias veces, marcando intervalos irregulares. Desde el pueblo, nadie supo interpretar lo que veía. No hubo alarma, solo una atención sostenida, silenciosa. Al amanecer, el hombre no estaba. Tampoco había señales de que hubiera regresado al pueblo. Su vehículo permanecía estacionado donde lo había dejado. Nadie se acercó a tocarlo durante horas. Cuando finalmente alguien lo hizo, fue solo para moverlo fuera del paso, como si estorbara. El abuelo no fue visto ese día. Su casa permaneció cerrada, sin humo, sin ruido. La puerta del depósito junto a las rocas volvió a aparecer abierta. El interior, visible desde afuera, parecía vacío. No había herramientas ni objetos almacenados, solo el olor persistente del mar. Al caer la noche, el faro se encendió con normalidad. El giro fue constante, regular, idéntico al de años anteriores. No hubo señales adicionales, no hubo luces secundarias. Desde la costa, todo parecía haber vuelto a su lugar. Con el paso de los días, algunos habitantes comenzaron a irse. No anunciaron su partida, simplemente cerraron sus casas y no regresaron. Nadie los incluyó en la lista de ausentes. Su salida fue entendida como una elección tardía. El abuelo volvió a ser visto semanas después, caminando por la orilla. Al amanecer, su saco de lona estaba vacío. Se detuvo frente al mar, observó el horizonte y regresó lentamente hacia el faro. Desde entonces, el lugar siguió funcionando como siempre, pero con menos personas, como si hubiera alcanzado un equilibrio silencioso que no necesitaba explicación. Con el paso del tiempo, Punta Escura dejó de contar a quienes ya no estaban. No hubo un momento exacto en que el pueblo aceptara las ausencias, sino una adaptación lenta, casi imperceptible. Las rutinas continuaron, ajustadas a una realidad más reducida. El mar siguió marcando los días, y el faro permaneció encendido cada noche, cumpliendo una función que nadie volvió a cuestionar. El abuelo del faro pasó a ser mencionado cada vez menos. Su figura no desapareció del todo, pero se volvió parte de un recuerdo compartido, algo que siempre había estado allí y que ya no despertaba curiosidad. Algunos afirmaban verlo caminar al amanecer. Otros decían que hacía tiempo que no lo veían. No existía una versión única, y nadie parecía interesado en confirmarla. Las casas vacías permanecieron cerradas. Nadie reclamó los objetos que quedaron dentro, ni intentó reconstruir las historias de quienes se habían ido. En Punta Escura, recordar implicaba detenerse demasiado, y el pueblo había aprendido a seguir adelante, sin mirar atrás. El silencio se convirtió en una forma de continuidad. Años después, quienes pasaban por la costa solo veían un faro activo y un pueblo pequeño, discreto, sin nada que llamara la atención. No había señales visibles de lo ocurrido. Las marcas en la playa desaparecieron. Los senderos se cubrieron de arena, y el depósito, junto a las rocas, volvió a confundirse con el paisaje. Todo parecía estable, incluso normal. Esta historia termina donde siempre estuvo, en una luz que se enciende cada noche, y en un lugar que aprendió a convivir con lo que no puede explicar. Si este relato te acompañó hasta el final, puedes apoyar el canal compartiéndolo y dejando tu aprobación. Eso permite que más historias contadas con sobriedad y cercanas a lo posible sigan encontrando espacio, como ecos persistentes de lugares donde algunas personas simplemente dejaron de aparecer.